El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los partidos minoritarios PAC, PINU y Alianza Patriótica dieron la sorpresa en las pasadas elecciones generales al lograr su propia bancadita para encarar la próxima legislatura. Sin importar con quién y frente al resultado electoral en el nivel legislativo, el nacionalismo asegura la titularidad del Estado. El resultado de las elecciones adjudicó a la Alianza Patriótica 4 diputados, un número igual al Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata, PINU-SD, al Partido Anticorrupción, una curul. Los otros dos partidos minoritarios, Democracia Cristiana, DC y Unificación Democrática, UD, obtuvieron un diputado cada uno y que en el caso de lograr cohesionar a otros grupos minoritarios podrían ser determinantes en la elección, incluso integrar la Cámara Legislativa. Es así como hace unas horas varios de estos dirigentes se reunieron con el presidente reelecto Juan Orlando Hernández en el ámbito del prediálogo nacional en torno al conflicto político que se vive en Honduras. Al respecto, el expresidenciable de UD, Alfonso Díaz Narváez, señaló que la crisis política refleja la fragilidad del sistema electoral. Sin embargo, el diálogo debe estar en la agenda nacional y debe ser incluyente. De parte de UD se agrega el apoyo de Mario Noé Villafranca, diputado electo por Francisco Morazán, para votar a favor de la terna que proponga el oficialismo para conformar la Junta Directiva de la Cámara Legislativa si el gobierno construye un hospital para pacientes de cáncer. Por su parte, el exgeneral Romeo Vázquez Velázquez afirmó que los partidos políticos legalizaron la reelección y ahora debemos regularla. Una mesa de diálogo dará soluciones a las causas que dividen a la población hondureña. Para la expresidenciable del PAC, Marlene Alvarenga, estamos tratando de construir una mejor nación para nuestras futuras generaciones que necesitan oportunidades y añoran esperanza, dijo. Buscamos una verdadera reconciliación ya que tenemos una sociedad llena de odio y venganza, señaló. La polémica dama compartió la necesidad de convocar una constituyente para reformar ciertos artículos en beneficio del país. En dichos encuentros no se ha contado con la presencia de delegados de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y del Partido Liberal, renuentes al resultado de las elecciones recién pasadas y al control de esos encuentros desde Casa Presidencial. La Alianza de Oposición contra la Dictadura, además de criticar a las dirigencias de las minorías partidistas, ha pedido mediadores internacionales en una eventual salida a la crisis política que vive el país y que la nomenclatura en el poder no dirija el diálogo, entre otras exigencias. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Recuerden, nos pueden sintonizar a través de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en Choluteca. Vamos a hablar del prediálogo, del futuro del país, con dirigentes de diferentes partidos. Buenos días, doña Ori Gutiérrez, diputada reelecta. La felicito. Muchas gracias, don Raúl. Muy buenos días a Felicito y al amigo ahí que entiendo, el diputado. Pues. No, soy el presidente de la UD. Usted es el presidente, sí, de la UD, pero es que sale diferente ahí en la foto. Ahí en la... Bueno, el presidente de la Unificación Democrática y gracias, Raúl, primera vez en el año que tengo oportunidad de estar en este importante canal y agradecerle porque siempre nos toma en cuenta para estos foros. Don Felicito Ávila. Lo felicito. Gracias. Llega al Congreso Nacional por su partido, la Democracia Cristiana. Sí, muchas gracias por invitarnos para compartir con Doris, un compañero presidente de la UD, pues este foro que es tan visto además, ¿verdad? Y que tenemos la oportunidad de poder llegar a la opinión del pueblo hondureño para generar criterios que contribuyan a tener una opinión alrededor de toda esta temática que tiene el país. Don Alfonso Díaz, presidente del Partido Unificación Democrática, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, pues alegre acá y bendecido de compartir con doña Doris, con don Felicito, personas con mucha experiencia en la política, igualmente le aportan mucho a personas como
ser yo, en la medida de las posibilidades, puedo ir aprendiendo. Y en la medida que vamos aprendiendo y ganando experiencia, pues dando aportes significativos. Yo creo que la importancia de estos foros es principalmente ver los puntos de coincidencia que tenemos. Hoy más que nunca, yo creo que tenemos que fortalecer y tenemos que construir esa cultura del diálogo, y ese es el reto que tenemos la clase política. Yo creo que esta crisis política, el principal punto que dejó reflejado en realidad es esa capacidad que perdimos la clase política de dialogar, de construir y de llegar a consenso. Yo creo que la política, cuando nosotros hablamos de pesos y contrapesos, el común denominador es el diálogo, en aras de construir reformas que vayan fortaleciendo nuestra democracia y fortaleciendo nuestras instituciones que administran día a día la democracia. Pues yo creo que ese es el objetivo, esa es la meta, y por lo menos esperamos de aquí por lo menos salir con puntos de coincidencia en los cuales nosotros podamos fortalecer de los diferentes sectores. Sí, voy a iniciar con ambos porque, con todo respeto, doña Doris, que es la dama, ¿por qué han ido al prediálogo? Don Felicito, ¿qué ha sido el prediálogo? Yo considero de que ha sido una antesala, un momento en el cual también se ha tenido la oportunidad de quien ha tenido la iniciativa de poder hacer la convocatoria, de tratar de auscultar qué se piensa alrededor de lo que sería posteriormente un diálogo nacional, en el cual pues hay distintos puntos de partida en el prediálogo y tratar de moldear lo que sería el interés de una agenda que contribuía a generar optimismo en primer lugar sobre la solución de los problemas que tiene el país, y segundo, crear realmente la instancia que debe de facilitar a todos los sectores representados, referentes de la sociedad, para que se plantee desde su punto de vista, desde esa óptica que podemos tener, y favorecer, diríamos, el momento en que todos expresemos la voluntad por encontrar puntos de consenso. Entonces, el prediálogo es, como decimos, como un mecanismo de auscultar qué quisiéramos hacer en un momento dado en que se realice el acto ya, o mejor dicho, la acción determinada. Sí, Alfonso, ¿ustedes en la UD qué piensan? Bueno, mire, el diálogo, primero hay que revisar lo que hemos pasado. Yo creo que el diálogo es el resultado de la crisis política que acabamos de vivir derivado de estas últimas elecciones. Pues yo creo que principalmente ha sido el resultado de lo que dejamos de ser como clase política en su conjunto. Fíjese que yo, para poner un ejemplo, yo las reformas electorales las vengo escuchando hace 2, 3 periodos y no las hemos concretizado. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo creo que desde los años 80, 90, todavía en los 2000, yo creo que nunca como clase política pudimos dialogar, construir y llegar a consensos. Yo creo que esa es la parte fundamental. Ya con esta crisis política que hemos evidenciado, yo creo que el diálogo es la oportunidad para empezar a construir, porque a veces somos políticos, pero no estamos en el papel de políticos. A veces nosotros mandamos, como líderes políticos, mandamos mensajes erróneos de lo que es hacer política. Yo creo que un político tiene la libertad de sentarse a hablar con cualquier sector de la clase política, sin necesidad de que se tergiverse los ideales de él y sus valores, porque la política es eso, y un ejemplo claro de eso es la elección ahorita del próximo presidente del Congreso Nacional, cómo todos los sectores se ven obligados en discutir, en hablar, para poder elegir al próximo presidente del Congreso, porque esa es la democracia, esa es la política, y yo creo que esta es una buena oportunidad, porque el primer punto que yo pondría sobre la mesa es que como clase política tenemos el reto de construir la cultura del diálogo, de la comunicación, y principalmente porque con la forma que hemos hecho política en estos últimos años, ha sido una forma de hacer política de descalificación, no de propuesta. Si usted analiza, y esa es parte de la realidad que tenemos ahorita, y llegamos a un momento donde todos ocupamos de todo. Hoy, ¿cuánto se ha descalificado a los partidos en crecimiento emergente? Pero hoy los partidos emergentes son parte fundamental para que se nombre el próximo presidente del Congreso Nacional. Para poner un ejemplo, si hoy, así como está el diagrama, y lo marcaba don Felicito muy acertadamente ayer en otro programa de televisión, si hoy los 7 diputados de los partidos emergentes se unieran, probablemente nosotros no tuviéramos elección en la primera instancia del próximo presidente del Congreso, porque quedaremos 61 a 60. Y esa es una realidad. Entonces,
¿Cuál es la reflexión que los trae el juego o la estrategia política? Que la política es diálogo permanente, con el objetivo de llegar a consenso y poder construir. En la medida que nosotros tengamos diálogo, vamos a poder tener reformas políticas, vamos a poder mejorar y estructurar nuestras instituciones que administran la democracia, y todos los hondureños se van a sentir bien representados y respetados sus derechos a la hora de ir a elección. Yo creo que ese es el reto que tenemos. Lo que pasa es que, claro, estamos en el marco de la estrategia política y cada quien plantea las cosas desde su visión, y a la hora de la hora yo creo que hoy sí es la oportunidad que pongamos las cartas sobre la mesa, empecemos a conversar y pongamos como agenda Honduras. Sí, doña Doris. Bueno, mire, yo antes de referirme directamente al tema quisiera conceptualizar lo que entendemos por diálogo, y que precisamente lo aprendimos cuando estuvimos trabajando en las escuelas radiofónicas Uyapa, en el movimiento social cristiano, en la época donde estuvo toda la reforma de la doctrina social cristiana y el movimiento de la pedagogía liberadora. Entonces ahí nosotros caracterizamos el diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo debe ser un acto de amor, fíjese. El diálogo debe ser un acto de confianza. Yo no puedo dialogar con alguien a la que no le tengo confianza. Entonces, si no hay confianza entre las partes en conflicto, el diálogo es muy difícil porque cada quien está como sospechando del otro. La otra característica es que tiene que haber credibilidad. Yo tengo que creer en el diálogo como un proceso para llegar a acuerdos y cumplirlos. Tiene que haber, licenciado Valladares, una relación horizontal, si no, no es diálogo. Si yo me creo más, porque soy el presidente, o porque soy la diputada, o porque soy que los demás, eso no es diálogo. Eso se llama monólogo, o eso se llama hasta cierto punto manipulación. Y la otra característica es que si no hay respeto, tampoco puede haber un diálogo. Entonces, puede ser un simulacro de diálogo, puede ser porque sea una situación por conveniencia política. Porque para mí el diálogo debería ser un proceso permanente entre todos los políticos. Permanente. ¿Por qué razón? Porque en manos de nosotros está el presente de la nación y si ustedes quieren el futuro. Entonces los políticos deberíamos estar en procesos de diálogo permanentes, independientemente de que seamos de una ideología o de otra ideología. Dadas estas características, estimado Raúl Valladares, debo decirle que nosotros, como Partido de Innovación y Unidad, participamos en un supuesto diálogo, porque al final no fue el 2016, cuando el tema de las antorchas y todo eso, el presidente llamó a diálogo, nosotros fuimos, acordamos que se iba a hacer reformas electorales, no se hicieron. Acordamos que se iba a dar un tratamiento igualitario a todos los diputados, porque a los diputados se da un tratamiento de acuerdo a conveniencia, tampoco se logró. Acordamos de que íbamos en el tema de las mujeres, que se iba a respetar la paridad y la alternancia, tampoco se hizo. Entonces, todo eso no. Realmente aparecía que era un diálogo, pero después se hizo y después no nos volvimos a reunir. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros como Partido de Innovación y Unidad, aparte de que no hemos sido convocados así formalmente, pues no hemos participado en ese prediálogo que están mencionando ahorita, ¿verdad? Yo considero que el diálogo no debería ser solo en momentos de crisis. Si hubiéramos cumplido, don Raúl y compañeros del panel, lo que acordamos el 2016, donde estaban los más altos líderes políticos, que era la segunda vuelta, que era el voto electrónico, que era la depuración del censo, que era la integración del tribunal, que era lo del financiamiento de las campañas, no hubiéramos vivido esta crisis que estamos viviendo. Entonces, definitivamente, creo yo que tenemos que asumir la responsabilidad histórica que nos corresponde de ser generadores de crisis por no tener capacidad de dialogar, porque no nos confiamos unos a otros, porque no cumplimos con lo que acordamos, ni siquiera con lo que firmamos, como todos los candidatos presidenciales firmaron en el 2013, un pacto de que iban a hacer reformas electorales, de que iban a buscar la gobernabilidad, de que nada de eso cumplieron.
Entonces vamos de diálogo en diálogo y al final todo queda como papel mojado cuando se firma, como pasó en ese pacto que hicieron, que participó la Unión Europea, que participó toda la comunidad internacional, que participó, todo el mundo participó y nadie cumplió nada. Entonces yo no quiero ser negativa en este sentido, pero definitivamente y con las características que yo he dado, que nosotros concebimos el diálogo, dije como un acto de amor. Y un acto de amor, ¿para qué? Para resolver los problemas de quién, de la mayoría del pueblo al que supuestamente representamos. Y digo que supuestamente representamos, muchas veces tomamos decisiones contrarias a ese pueblo. Entonces, bajo ese enfoque, pues, nosotros no, en primer lugar, pues no hemos sido invitados oficialmente y en segundo lugar, pues, la Comisión Política del partido está analizando la conveniencia o no de participar, de acuerdo, tomando en cuenta esas experiencias que fuimos a perder el tiempo, a hablar nada y a no cumplir nada. Por eso los políticos cada día perdemos más credibilidad. Nadie nos cree porque solo mentimos cuando nos conviene y ya después se nos olvida. Y decimos, no, voy a respetar la Constitución y al día siguiente la estamos violentando. Entonces, esas son las situaciones, don Raúl y compañeros, por las cuales nosotros vemos de que este diálogo casi es más un monólogo que otra cosa. Don Felicito, usted que ha estado en este prediálogo y de acuerdo a su experiencia, tanto en la parte con el sector trabajador como en la parte política, ¿qué piensa de lo que dice doña Doris? No, yo comparto con Doris la conceptualización del diálogo, es eso precisamente, es un momento de confiar. No es que necesariamente yo tengo que compartir, pero sí tengo que confiar. Confiar que el diálogo es el vehículo que nos conduce realmente a encontrar puntos que coincidamos, pero que también trae corresponsabilidad en los que participan en el diálogo. No solamente es crear condiciones de un pacto en el cual la responsabilidad es de uno, si la responsabilidad tiene que ser de quienes conforman el acuerdo o el pacto o lo que se considera en el momento. Lo otro es, realmente el diálogo no es para una aplicación retroactiva. Si yo no puedo dialogar sobre algo que voy a resolver, de aplicarlo para ese pasado. El diálogo me da a mí las pautas que me permiten entonces fijar en el término del corto, del mediano y el largo plazo las medidas que debo de tomar para poder construir, porque eso trata el diálogo. El diálogo tiene que ser constructivo, tiene que ser crítico, ¿verdad? Analítico alrededor de la temática que se está tratando, lo que significa de que el diálogo no es un problema de mover la cabeza, nada más. El diálogo es opinión, ¿verdad? Y sobre esas opiniones son las que realmente debe forjarse los criterios en el cual hay o no un acuerdo. Y el otro tema en el momento actual en que se está realmente viviendo, yo le voy a decir, Raúl y Doris, compañero acá, presidente de la UDE, que para nosotros dialogar solo sobre el tema electoral me parece que es demasiado corto, demasiado inmediatista. Es decir, pareciese de que ese es el único problema que tenemos los hondureños. Los hondureños tenemos tantos problemas que en efecto necesitamos resolver el fortalecimiento de la democracia, correcto, pero necesitamos resolver también otros problemas y por eso un diálogo sin agenda no tiene ruta. Yo creo que lo primero, y lo hemos planteado oportunamente, que lo primero es establecer esa agenda. ¿De qué se va a tratar este diálogo? ¿Qué es realmente el producto esperado de este diálogo? ¿Es resolver nada más un problema puntual hoy? ¿O es aprovechar este momento para plantear que nosotros necesitamos sí o no resolver el problema de este modelo económico que tenemos? Orientarlo. Necesitamos resolver el problema realmente de la producción, la productividad en el campo,
en la industria, cómo generamos empleo, cuál es el compromiso de los trabajadores que van a asumir en un diálogo cuando se discuta realmente el tema de empleo. ¿Cuál es el compromiso que asumiría la empresa privada alrededor de la inversión en el tema de empleo? Salario mínimo ahora. Salario mínimo hoy. Bueno, por eso digo, pero si nosotros vamos solamente por resolver un tema puntual, generado, ¿verdad?, con años de anticipación, estamos nada más viendo las hojas del rábano y no estamos viendo las causas, ¿ve?, que generaron estos efectos. Hay que resolver tomando en consideración las causas que nos llevan a estos problemas para que no se repitan, porque este es el otro problema, bien lo plantea Doris también. Para mí el diálogo es permanente, no es un problema aislado ni es un problema casual, debe de ser permanente porque eso es lo que nos está llevando a que vayamos revisando el comportamiento del cumplimiento de lo que acordamos, porque por eso se generan las cosas, bien lo plantea Doris, en el sentido, pues, ¿cuál es el grado de credibilidad sobre el diálogo? Sí. El incumplimiento. ¿Qué piensas? Bueno, mire, yo comparto casi en la mayoría de lo que planteó la amiga diputada doña Doris Gutiérrez, solo difiero muy respetuosamente en una parte, en cómo se plantea un escenario del diálogo. Mire, un diálogo se da cuando no hay coincidencia, cuando no hay acuerdo. Y aquí a veces no es que si la persona con quien voy a dialogar está legitimada, está deslegitimada, tiene confianza o no tiene confianza. Aquí un diálogo se da porque hay dos posiciones y entre esas dos posiciones tenemos que encontrar una sola posición. Comprendo y es acertado que tengamos un escenario idóneo. ¿Cuál debe ser el escenario idóneo? En primer lugar, las partes tienen que flexibilizar sus posiciones, sentarse a dialogar de manera igualitaria o en condiciones igualitarias. Tiene que haber respeto, un compromiso al cumplimiento y de igual manera yo creo que tiene que haber responsabilidad y mucho respeto. Pero quiero hacer énfasis en eso. Un diálogo se da porque en realidad ahorita la sociedad en cierta medida está medida por diferencias, divergencias. Y aquí no es de cómo o en qué posición o qué argumentos o cómo está revestida la persona con la cual vamos a dialogar. Aquí lo que sí es cierto es que necesitamos dialogar, porque ahorita lo que acabamos de pasar es una crisis política, pero no hemos hablado nada del escenario social, que es parte fundamental. Y yo creo que, mire, ya esto también nos tiene que mover los cimientos a toda la clase política, porque hasta ahora como clase política en su conjunto, nuestra participación, nuestro comportamiento y nuestro trabajo no ha derivado en resultados objetivos para la sociedad hondureña. Y ahí los incluimos todos. Si no, miremos la Honduras que tenemos. Miremos cómo está la inversión en el país, miremos cómo están las oportunidades de empleo, miremos cómo está la pobreza y cómo está la extrema pobreza. Y siempre pongo de ejemplo esto del Congreso, porque la elección de la Junta Directiva del Congreso es la dinámica normal de cómo debe ser la política. Fíjense cómo está el escenario político ahorita. Una descalificación total entre todos. O sea, todos son los malos, yo soy el bueno. Aquí no se le reconoce nada a nadie. En esas posiciones radicales e inflexibles, ¿cómo vamos a estar nosotros enmarcados en hacer política real o política correcta? Y que principalmente no solo por el hecho de que seamos políticos, sino que por el hecho de que nuestras prácticas, el comportamiento de nosotros deriven resultados. Y aquí es donde quiero aterrizar. El diálogo es importante, es fundamental y es el camino. Pero fíjate que lo más importante de acá es la actitud de toda la clase política. Porque debe haber una autocrítica con nuestras posturas, con nuestro trabajo, con nuestro comportamiento, qué le ha aportado cada quien al país. Porque mire, es bonito el discurso demagógico, la descalificación total, y es más, es hasta lastimoso que muchas de las campañas en este país, o muchos de los candidatos, su propuesta 100% es la descalificación. Y no hay ninguna propuesta, o sea, se sientan los paneles todos los días en los medios de comunicación y hablan mal de todo el mundo, si eso es lo más fácil de todo. Lo más complicado es tener propuestas, plantear soluciones y principalmente, como políticos, ser líderes en su contenido y poder buscar consenso con los demás y ponerlos de acuerdo en puntos importantes para poder en realidad aportar algo al país. Porque mire, aquí podemos plantear los discursos que queramos plantear, pero ahí está la muestra del país que tenemos. Si en realidad los políticos, todos, hiciéramos un trabajo funcional, hoy tuviéramos otra Honduras.
El problema no es el desempleo, el problema no es la pobreza. Y entonces ahí es donde hay que reflexionar. Y la parte fundamental, a la par del diálogo, va a ser nosotros. En realidad, cómo empezamos a tener actitudes y comportamiento funcional que derive en resultados hacia la sociedad hondureña ahorita en el corto y menor tiempo posible. ¿Cómo el Pino podría participar en ese diálogo, tomando en cuenta que esa experiencia suya de la vez pasada, usted fue concreta, fue a perder el tiempo? Sí. Nosotros ahí, y no solo en eso, estuvimos 4 años en la Comisión de Asuntos Electorales, 3 años y medio, digamos, tomando café, comiendo donas, de vez en cuando ir a almorzar, estábamos todos los partidos ahí. Qué bueno, porque los diálogos tienen que ser incluyentes, ¿verdad? Sí. No solo ir a platicar con el que quiere escuchar uno lo que uno quiere escuchar, ¿verdad? Sino ir a platicar más bien con el que piensa diferente a lo que piensa el convocante. Entonces, miren, compañeros, estuvimos ahí, como les dije, 3 años y medio. Fuimos a Naciones Unidas. Ahí estuvo el compañero Sergio Membreño facilitando el diálogo entre los 7 partidos políticos ahí representados. Hasta se ríe el Licho, ¿va? El Licho tiene experiencia larga en esto, el tema gremial y todo. De ahí, compañeros, vino hasta un asesor dominicano apellido Cabreja, que por cierto el apellido me da un poco de risa a mí, no se me olvidó, apellido Cabreja. Ahí estuvo haciendo un montón de recomendaciones, consultoría y todo. De ahí fuimos a almorzar de vez en cuando, no solo tomamos café, ¿verdad? Era bonito el almuerzo. El presidente de la comisión, el abogado Alfredo Saavedra, un hombre con mucha experiencia en el tema legislativo, ¿verdad? El presidente, vicepresidente Antonio Rivera, nadie puede discutir la influencia que tiene en su partido, y así sucesivamente. Estábamos de todos, desde la DC, en ese momento estaba Augusto Cruz Asensio, todavía era la DC, no había renunciado en ese entonces, y de la UD estaba el compañero de San Pedro, Edwin Pau. Que Edwin también era bien sincero, un día me dijo, mira, ya estoy aburrido de estar yendo ahí a nada, porque me vengo desde San Pedro y no llegamos a nada. En fin, bueno, resulta que llegamos a 5 puntos, ¿verdad? Que podían ser, como dicen ustedes, definir una agenda. Sí. Pues definimos los 5 puntos, la segunda web, ya les dije cuáles eran los 5 puntos. ¿Qué pasó a la hora de la hora? A la hora de la hora, yo creo que con toda objetividad, el presidente Saavedra dijo, miren, a los primeros que tenemos que sentar es a los presidentes de los partidos. ¿Por qué razón? Porque nosotros aquí no vamos a llegar a ningún consenso, porque esta es una decisión política. Jure que pudieron sentar a los presidentes de todos los partidos. No se pudo. No iban o mandaban un segundo o un tercero, o cuando iban estaban a favor de una cosa y después en contra de otra. Todo esto sucedió durante 3 años y medio. Entonces, definitivamente yo creo que estamos mandando pues un mal mensaje. Y no se trata, licenciado Narváez, de descalificar, sino de decir hechos reales. ¿Que hay que cambiar de conducta? Hay que cambiar de conducta. Todos tenemos que cambiar de conducta. Pero una conducta que no sea demagógica, solo por conveniencia, ¿verdad? Querer aparecer como, bueno, sí, vamos a estar de acuerdo con esto, pero a la hora de la hora, ¿sabe cuál fue la única reforma que se aprobó? Fue la en primera legislatura, la de integrar el tribunal e integrar el registro. Ya después, ya que había que ratificarla, usted viera cómo se tiraban la pelota de bonito los partidos que tenían la decisión final, sí, que eran los que tenían más votos. Que no, porque yo no quiero, porque no quiero que vayan los de Libre, que no quiero que vayan los de la oposición, que, en fin, al final no se aprobó ni una tan sola reforma. Es más, en el tema de la única reforma que se aprobó, que fue el 105A, que era el de la paridad y alternancia, al final el Tribunal Supremo Electoral y los mismos partidos permitieron que se violara la ley electoral al emitir un reglamento de alternancia completamente contrario a la ley. Entonces, mire, esa es la realidad, pero bueno, yo digo que ¿qué tenemos que aportar? Mucho tenemos que aportar. Agendas hay, sobran las agendas. Y la vez pasada me recuerdo que hicimos hasta un plan de país, que hasta lo publicaron en la Gaceta. Díganme dónde está ese plan de país, ¿qué se ha cumplido de eso?
¿Quién evalúa eso? ¿Por qué? Porque solo nos reunimos en los momentos de crisis. Y debería ser un proceso de evaluación permanente, donde estemos los que no pensamos igual y los que pensamos igual. Porque ahí es donde podemos encontrar las debilidades. Pero si yo sé que el Licho y yo pensamos igual, lo que usted y yo, realmente al final vamos a decir, estamos haciendo lo mejor, y mejor no oigamos a aquellos porque aquellos son malos, son negativos, no sirven. O sea, entonces, pues yo creo que mientras no se le dé una orientación diferente y mientras no se vean resultados, vamos a estar así en una posición un poco escéptica. ¿Qué quiere oír el PINU en ese diálogo? Bueno, mire, nosotros en primer lugar quisiéramos que se revisara todo este proceso del 26 de noviembre. Nosotros como oposición tenemos nuestros propios planteamientos en relación a este tema del fraude, en relación a los informes de las comisiones electorales, de las observaciones internacionales, el informe de la OEA. Nosotros quisiéramos que se hablara de ese tema. Quisiéramos que... Además, o sea, ustedes están diciendo que no solo debemos hablar de lo electoral, es cierto, pero ahorita esto se produjo por una falta de capacidad de la reforma electoral. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, si estos temas no se quieren tratar, sino que solo, bueno, pues que tenemos que aceptar que ya el informe del tribunal está, que paró el sistema durante no sé cuánto tiempo, a las elecciones estilo Honduras, que después apareció con otros resultados. Entonces nosotros no podemos ir a dialogar en un ambiente donde incluso sabemos que la elección de presidente es ilegal, es inconstitucional. ¿Cómo vamos a ir a legitimar nosotros un proceso que consideramos que no es legal y que lo vamos a mantener hasta el último día de nuestras vidas? Porque hemos hecho un análisis jurídico, un análisis político, y por donde usted lo vea, la reelección es inconstitucional. Dijeron los amigos del Partido Nacional que, queríamos hacer un plebiscito para consultarle al pueblo. El Partido Nacional se opuso, con sus aliados adentro del Congreso. ¿Cuál es el miedo a consultarle al pueblo? Entonces dijeron ellos, no, la verdadera plebiscito va a ser en las elecciones del 26 de noviembre. El 60% de la población votó en contra de la reelección. Esa es la realidad. En contra de la reelección. Un 40% nosotros como alianza de oposición, y un 20% entre el Partido Liberal y otros votos que fueron en contra. Entonces, si nos fuéramos a eso, realmente estaríamos diciendo, bueno, la reelección es ilegal, el pueblo está en contra, un 60% votó en contra. Tal vez no, el candidato es otra cosa, porque la oposición iba dividida, y divide y vencerá, pero la gente votó en contra de la reelección, y el pueblo no quiere la reelección. Pero aquí la están imponiendo a como dé lugar. Entonces, podemos nosotros estar, como dijimos anteriormente, y como muy bien lo dijo el amigo Narváez, en el diálogo tiene que haber flexibilidad y tiene que haber respeto y además igualdad de condiciones. Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros lo vemos complicado, porque el Partido Nacional no va a ceder. Eso le iba a decir. No, el Partido Nacional no va a ceder. Eso no va a pasar. Por eso le digo, no, ellos no van a ceder, no van a aceptar que desde un principio, pues ellos fueron creando condiciones para llegar hasta donde hemos llegado. Pero fíjese, yo le quería hacer una observación en eso. Fíjese que a veces nosotros como clase política tenemos cero autocrítica. Sí. Y mire, y en aras de la objetividad, las debilidades de un sector pueden ser las fortalezas de un sector. Y fíjense, si uno lee entre líneas, el problema que generó la crisis política también fue por falta de diálogo, por falta de consenso. No, si tuvimos diálogo, no le digo que íbamos a hablar galón como no sé cuántas horas. Pero usted mencionó una parte importante. Nosotros ahorita hemos hecho diálogo. De la UD fue Martín Pineda, yo creo que usted no fue, pero Martín sí me acuerdo que andaba. Hemos hecho diálogos entre las personas que coincidimos, pero todavía no hemos tenido la madurez política para cruzar la barrera ahí estaba el Partido Nacional también. Y tener diálogo con otras personas y poder llegar a consenso. Y se lo planteo por esto, porque mire, vaya, por ejemplo, vuelvo a poner el tema del Congreso Nacional. Bueno, fíjese que hasta ahora no hemos podido todavía concretar, reunirlos, hablar ni con Libre, ni con el Partido Liberal, ni con el Pino. No hemos podido hablar a veces. ¿Quiénes no han podido hablar? O sea, no hemos podido por lo menos sentarlos a hablar o poner temas de agenda o de país y ver cómo tratamos de ver y solucionar toda esta situación. ¿Por qué planteo esto, doña Dori? Porque en cierta medida
Hoy, vaya, ¿por qué no tenemos una oposición de todos los partidos unidos ahora? Porque también no hemos tenido la madurez de sentarlos, platicarlos y ponerlos de acuerdo. Porque esa es una realidad también. Mire, cuando se planteó el tema de la reelección, si todos los partidos, como se dice la frase popular, graníticamente unidos, si toda la oposición hubiera tenido madurez, hubiera dialogado, los hubiéramos unido, probablemente no hubiéramos tenido reelección. Sí, pero fíjate que para empezar el mismo Edwin Pavón de la UD fue a pedir que se... No, mire, entonces, pudieron haber muchas cosas en el camino, y es verdad, pero, o sea, objetivamente, porque en realidad no nosotros cruzamos el cerco, dialogamos, porque es verdad echar la culpa de una vez el árbol caído, pero en cierta medida también... Pero si el árbol caído vamos nosotros. No, pero también, pero eso nos debe llamar eso también nos debe llamar más a una reflexión como clase política, del lado de nosotros. ¿Qué hemos hecho mal? Que hasta ahora la estrategia política de nosotros no ha derivado en resultados. Y ese es el punto de reflexión que le quiero transmitir, porque yo empezaba con una frase: nosotros tenemos cero autocrítica. Parecería que los políticos aquí en Honduras somos perfectos y no los equivocamos. Si hoy nosotros, este lado que no está en el poder, no hemos concretado nuestras metas políticas, es porque algo no hemos hecho bien. Y esa es una realidad. Y eso yo no lo escucho de nadie. O sea, yo solo escucho todo el día: Julano es el culpable, Mengano es el culpable. Pero yo, como actor político, yo como presidente de la UD, yo he tenido errores. En el camino he tenido errores. También he cometido el error tal vez de no acercarme a otros sectores y dialogar con otros sectores. Y eso hay que reconocerlo. Lo tenemos que reconocer nosotros. Pero yo le pregunto, ¿hay ese grado de autocrítica en la clase política para reconocer que hemos tenido equivocaciones y que no hemos hecho lo correcto y que por eso nuestras metas políticas no se han concretado? Porque aquí es fácil, mire, el político aquí se lava las manos y dice: Julano es el culpable, que es el culpable de todo, pero nunca uno reconoce lo que pudo haber hecho mejor o lo que dejó de hacer. Y eso es lo que le quiero tratar de transmitir también, que muchas de las cosas también en la realidad tienen que ver con el comportamiento de nosotros. Sí, pero fíjese que en ese sentido... somos 10 partidos políticos, hay un partido en el gobierno. Vaya, ¿por qué no lleva la madurez política? ¿Podemos de acuerdo? No, porque muchos de esos partidos nacieron ya plegados con el gobierno. Mire, le voy a contar esta historia. Yo ya estoy más grandecita que todos ustedes. Una vez nos llegamos, estoy como Caperucita Roja, una vez llegamos a unirnos la UD, la DC y el Pino. Yo en ese tiempo era militante de la UD. Logramos hacer una excelente oposición contra el bipartidismo. Porque en ese tiempo, bueno, la UD es un partido de izquierda, la Democracia Cristiana un partido social cristiano, y nosotros y el Pino socialdemócrata. Entonces teníamos una coincidencia, una afinidad ideológica, y todos recuerdo que nos reunimos en una oficina de Olban Valladares, éramos como 12 o 13 diputados que íbamos a hacer la balanza porque el Partido Nacional solo tenía 61 votos. Y bueno, nosotros íbamos muy fuertes, con propuestas, con agendas, y lamentablemente voy a tener que mencionar un nombre, pero así fue. Resulta que, como dijo la canción de aquel de Juan Gabriel, así fue. Entonces resultó... Mire cómo lo queda viendo. Resultó que nosotros, fíjese que habíamos llegado a acuerdos los 3 partidos contra el bipartidismo, teníamos 12 votos claves, y unidos en esos 12 votos. No estábamos buscando puestos en la junta directiva, nada de eso, sino que estábamos buscando que el Congreso definiera una agenda común. Pepe Lobo era el candidato del Partido Nacional para llegar a la directiva del Congreso, y solo tenía 61 votos, 60 o 61. Entonces nosotros éramos el fiel de la balanza, juntos. Entonces vino el ciudadano Arturo Corrales Álvarez, que era miembro de ese grupo en nombre de la Democracia Cristiana, y mientras nosotros estábamos terminando de afinar las propuestas y todo, él, en nombre de la Democracia Cristiana, fue a unirse al Partido Nacional con los 4 o 5 diputados que tenía la Democracia Cristiana, y ahí se cerró la alianza Partido Nacional Democracia Cristiana. Pusieron a Ramón Velázquez de vicepresidente del Congreso, etcétera, etcétera. Entonces no quiero aquí yo venir a echarle tierra a nadie, solo estoy contando hechos reales que se dieron. Y yo en el Congreso Nacional, como ya estoy ya ratitos ahí en ese Congreso, yo he visto muchos cuadros. He visto muchos cuadros de personas, compañeros, compañeras que tienen una buena ideología, pero que a la hora de los tiros, pues se
confabulan con el partido de gobierno, sea liberal o sea nacionalista, porque yo he estado en congresos liberales y he estado en congresos nacionalistas. Estuve cuando estuvo Pineda Ponce y estuve cuando estuvo Micheletti y estuve cuando estuvo Pepe y cuando estuvo... ¿Quién estuvo el periodo pasado? Ya me olvidó. No, estuvo don Mauricio Oliva. Entonces, ahí nosotros vemos, licenciado Alfonso, y que las ideologías salen volando ahí. Porque imagínese que, por ejemplo, yo conozco muy bien la democracia cristiana y fui militante de la UDI, fui diputada 2 periodos y medio por la UD. Conozco los estatutos de esos partidos y sé que son extraordinarios estatutos y principios extraordinarios. Pero los seres humanos, y yo no me excluyo de eso, yo también he cometido errores. ¿Cuántos años has sido diputada? Ya son, mejor no me pregunten porque van a decir ya aburre, pero es cierto, pero ya este es el último, ahí sí de verdad. Entonces, mire, yo he visto cosas ahí de compañeros que uno dice, pucha, compañeros que han sido hasta anduvieron en la clandestinidad, y a la hora de los tiros los miro yo votando por políticas neoliberales, los miro votando en contra de los campesinos, los miro votando porque se vende el territorio, por las ciudades especiales de desarrollo. Entonces yo me quedo como helada, pues. Y para hacer pareja, los miro negociando también cargos en el Tribunal Supremo, en el Tribunal de Cuentas, y negociando cargos en la Comisión de Política Limpia. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde están los principios? Donde que nosotros nos comprometimos a velar por los grandes intereses del pueblo y por como juramos respetar esto, ¿no? Ser fiel a la República, así dice uno cuando juramenta. Bueno, Licho fue ministro del Trabajo también. Sí. Y cuando él se juramentó, dijo lo mismo que decimos todos, juramos ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Y quiénes son los primeros que violamos las leyes? Nosotros, desde los más altos niveles. Sí. Entonces, mientras ocupemos los espacios de poder para beneficiar a nuestro grupo político o a nuestros intereses personales, es bien difícil. Sin embargo, pongámonos en una perspectiva positiva. Sí. Y la perspectiva positiva tendría que ser oír las propuestas de la oposición. Porque fíjese que... Y ver si realmente hay condiciones para escuchar. Y si no decir, no podemos sencillamente hablar de ninguna de las propuestas de la alianza de la oposición y solo nos quedamos con los que pensamos igual. Estamos claros. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que como cada día no es capaz de poderlo retener, ahí el freno no funciona. Son 24 horas y van más 24 horas. Tenemos que encontrar una solución porque el país no puede entrar a una peor crisis. Diríamos que, imagínense que el 27 de noviembre, que es la fecha en que se asume la nueva gobernabilidad o el nuevo mandato, diríamos, en el país, y que haya serios problemas que no faciliten pues el paso. Llegamos al Congreso, en el Congreso, bueno, hay la matemática nos indica qué es lo que sucede, y la vez pasada con otro compañero en un foro analizábamos y buscábamos en la Constitución de la República qué sucede si el día que se va a elegir las autoridades para gobernar el Congreso no haya acuerdo, y qué va a suceder entonces el día que se llega al 27 de noviembre y no hay quien juramente al próximo presidente. O sea, son cosas que están ahí y que aun cuando pareciese de que pero esta vez yo veo más clara la elección del presidente del Congreso. No, eso está... Esto está mucho más claro. Esto está mucho más claro que otras veces. Aunque poneme ahí, por favor, para que don Felicito y doña Doris y también don Alfonso opinen lo que publican hoy, y el ex candidato del Partido Liberal y presidente de ese partido ha dicho don Luis Zelaya, Fabricio, si me pones esa nota de tiempo, ha dicho de que el Partido Liberal va a buscar que un liberal sea la presidencia del Congreso. Ha trascendido una noticia esta mañana que el ex candidato de la Alianza
está hablando el ingeniero Salvador Narrala de proponer a Mauricio Villeda como candidato, como presidente del Congreso Nacional de la República. Aún con todo y eso, creo que esta vez el panorama está más claro. Sí, pero... Porque los nacionalistas tienen 61 diputados. 61 están buscando de 4 hacia arriba. Sí, y entiendo que tienen el apoyo de la UD. Es lo que ha trascendido. Son los únicos que se han acercado, los han hecho un planteamiento formal y nosotros pusimos sobre la mesa el hospital. En realidad lo del hospital y otros temas que tienen que ver también con el beneficio de la asociación de orilla, no el beneficio partidario, ni mucho menos estamos pidiendo. Ojalá que ese hospital pueda hacerse, porque hay que hacer en todos los departamentos. Sí, pero también no es fácil, porque el Hospital María pasaron años y el hospital recién se terminó, pero su experiencia, ¿qué le dice? Esta vez Salvador Narrala propone a Mauricio Villeda para presidente del Congreso, acercámelo y quitar la rotulación de la entrevista. El presidenciable aseguró también que Manuel Zelaya acepta que Villeda sea el candidato a la presidencia del Congreso Nacional de la República. Bien, ¿cómo dijo doña Doris? ¿Y los votos dónde están? Pues por eso... Porque imagínese, don Raúl, que la vez pasada estaba más claro el panorama de la oposición, los nacionalistas solo tenían 48. O sea que para usted no tienen los votos. No, es decir, yo solo pregunto dónde están, porque como dice el compañero Narváez, si nos unimos la DC, la UD, los 4 alianzas patrióticas, y no sé, el PAC también, sí podría ser el presidente Mauricio Villeda. Pero la realidad que nos dice, porque la vez pasada sí teníamos nosotros los votos para que fuera, no con 65. En esta mesa en esta mesa hay 3 votos. La UD, de acuerdo a lo que está diciendo el presidente del partido, va a apoyar la posición del Partido Nacional, que era la Democracia Cristiana. No, nosotros hemos planteado igual. Primero, quien se ha aproximado a nosotros y quien ha planteado esto ha sido el Partido Nacional, y en eso hemos presentado inclusive al Partido Nacional un documento ya con temas específicos de país. ¿En qué se basa el documento? Bueno, en primer lugar, todo el proceso que nosotros consideramos que debe de tener estos 4 años, y no solamente visto desde 4 años de un presidente, sino visto desde la necesidad de construir una base diferente de desarrollo del país. Y lo hemos planteado como tal y estamos en ese proceso de conversaciones con un equipo. Y desde luego eso nos conlleva a tener que asumir ambos responsabilidades, claro. Y entonces estamos nosotros, y por lo otro, desde el punto de vista de elección, es el único que se ha acercado también con nosotros. Sí, si el Partido Nacional tiene 61, la UD 1, otro DC, ya van 63. Libres a 30, ¿verdad? Sí. Libres a 30, 26 Partido Liberal y 4 nosotros, el Pino. Son 60. Somos 60. El Pino 4. Entonces ahí va a ser la Alianza Patriótica la que va a definir. Ya está. ¿Cómo? ¿Ya está? Ya está, dice Benito, bueno. O sea, entonces ya está claro el panorama. Romeo se une al Partido Nacional con su Alianza Patriótica. Yo no he dicho para dónde está. Pero ahí apareció una foto también que estaba reunido Romeo Vázquez Velázquez con Salvador Narrala y Luis Zelaya. No, como él ha dicho que el que le ofrezca más, así dijo. ¿Cómo? Don Romeo Vázquez, yo pensaba que iba a estar hoy él aquí porque le traía varias frases que él ha dicho, ¿eh? Entonces, que por cierto lo he visto que ha cambiado un poco su discurso, porque antes era antirreelección a muerte, pero él dijo, bueno, nosotros ya no escucho igual a Romeo. No, ya él le ha cambiado, él ha matizado su discurso, habla de gobernabilidad. Está gozando feliz. Habla de gobernabilidad, habla de ¿cómo se llama? Del diálogo, y habla de quien le ofrezca más, ellos van a tomar una decisión, ¿verdad? Aunque hay otros que dicen que ya las tomó. Bueno, Felito lo dijo así bajo, ¿verdad? Él es muy prudente, no. Pero no he dicho para dónde. Pero dice él que no dijo para dónde. Incluso don Romeo, cuando el tema de la reelección, ¿se acuerdan que hubo una movilización de parte de la oposición
Don Romeo puso a la orden su fatiga al pueblo hondureño. Yo me pongo la fatiga, dijo, para defender la Constitución de la República como lo hice en el 2009. Así lo dijo. Y nos pareció pues una declaración contundente, ahí sí que no había para dónde. Pero bueno, creo yo que tenemos que ser respetuosos. No sabemos cuál será la posición de la alianza, aparentemente, aunque yo más o menos creo por dónde puede ir, pero de todas maneras faltaría un voto, ¿ves? Porque quedaríamos 64-64 en el supuesto caso. Falta el voto del PAC ahí. Sí. Ya lo tiene. No, Pero el PAC, con todo respeto, yo creo no, que yo hay digo, que si la alianza, con el Partido Nacional. No, si la alianza fuera con la oposición, quedamos 64-64. Así de sencillo. Ahí es donde dice el dicho. Pero es que aquí hay dos votos que no, más apunte, mire, resume. Son 61 del Partido Nacional, más uno de la UD 62, más otro de la DC 63, más el del PAC 64. Ahí están. Ajá. Ahora los de nosotros, vámonos al otro lado. 30 del Libre, 26 del Partido Liberal, son 56, ¿verdad? Más 4 del Pino, 60, más si los de la Alianza vinieran con nosotros, son 64. Entonces somos 64-64. Hay un empate. Hay un empate. Romeo Vázquez tiene el sartén por el mango. Él tiene el sartén por el mango. Yo diría, Licho, que no debemos tener miedo a hacer... Mire, que si se generara esta situación, nos veríamos obligados realmente todos los políticos a sentarnos en igualdad de condiciones a buscarle salida a la crisis. ¿Y qué es lo que más le conviene al país? Doris, esa misma noche. así como hicimos una noche que nos van a poner los tanques allá por lo de la corte, ¿de acuerdo? Es que aquí hay muchas historias que, como las abuelitas, he quedado yo contando historias. Pero fíjense, doña Doris, don Felicito, don Raúl, que esta es la lección que nosotros no queremos aprender. Vaya, estamos sacando las cuentas ahorita de que cerrar esta elección, pero hay sectores aquí dentro de la clase política que no se han sentado a dialogar. Fíjense que algo positivo que ha hecho el coronel Romeo Vázquez Velázquez, que es una persona que incursiona recientemente en la política, él ha tenido la madurez y ha sentado con todos los sectores. Se sienta con representación de Salvador Narrala, con representación del Partido Liberal, con representación del Partido Nacional. Nosotros no hemos tenido la oportunidad todavía de sentarlos con otros sectores. Entonces, ¿cuál es la reflexión y la objetividad que tenemos que ver en el escenario? Pero es que en esta cosa también no solo es de esperar que lo llamen a uno, es de buscar. Si han buscado, eso es como cuando se está divorciando uno, hay que buscar también, no esperar que le propongan, sino que también acercarse tiene uno. Toda la razón, y esto es en ambos sentidos. Pues. Entonces, esa es la reflexión que nosotros tenemos que tener, porque esta realidad del comportamiento de nosotros como clase política también lo lleva a la realidad que tenemos hasta ahora. Pero como somos políticos, no aceptamos responsabilidades de comportamiento que tenemos que aceptar. Y esa es la reflexión que tenemos que tener de aquí hacia adelante. Pero yo digo que hay que ser incluyente siempre. Exactamente. Pero bueno, yo no soy la que conduzco tampoco. Sí. Una es mi opinión y otra cosa es de los que conducen, ¿verdad? Entonces, yo creo que la alianza es la que tiene, como dice el dicho, la sartén por el mango pero yo más o menos, bueno, esperamos que don Romeo le cumpla al pueblo lo que le dijo, que se iba a poner la fatiga. Fíjense ustedes otra cosa, fíjense, porque él sí puede ponerla. Otra cosa que hay que pensar. Que ponga claro, Romeo. Entonces. No, y esos 4 diputados, porque recuerde que ese es otro elemento. Mira que, por ejemplo, ¿qué hemos visto en el Partido Liberal nosotros en el Congreso? Que en el pasado, aunque dicen que no hay que hablar mucho del pasado, que el Central Ejecutivo decidió una cosa y ellos votaban de otra forma. Cuando el tema de la famosa Policía Militar del Orden Público, 10 liberales votaron a favor de elevarla a rango constitucional y 17 votaron en contra. Entonces también, no solo es la opinión del presidente del partido, ni de la Junta Directiva del partido. Recuerden que cuando uno llega a ser diputado, adentro del Congreso Nacional, la responsabilidad directa de cada voto recae sobre uno. Así es. Y el pueblo después le reclama. Y le dicen, ay, usted en tal tema, ¿por qué votó a favor? ¿O por qué votó en contra? No crean que la gente no se fija. Me escribe un destacado catedrático universitario de la zona norte. Viendo el tema, creo que aparte de todo lo que se pueda lograr en materia política, no veo que se esté tratando los temas importantes, como el 1.5%.
los peajes, el impuesto sobre venta. Creo que los temas se deberían de discutir, pero al final solo se discute lo político. No, en eso tiene razón. Y nosotros como oposición hicimos 23 propuestas donde va todo esto. Es que ese es ¿verdad? el tema. Pero es que lo primero que resolver es la instancia de poder más importante, que es el poder legislativo. Claro. Y el otro problema, Doris, yo quiero decirle que a Doris yo la trato con ese aprecio. Somos compañeros. Tuvimos un montón de luchas ahí. Desde el 70. Antes, desde el 78. Cuando llegué a la CGT, pues, en aquel momento difícil, y ella estaba en escuela radiofónica. Lo que quiero decirle es esto, es decir... Cuando los desalojó el ejército, ¿se acuerda? De la CGT y todo. Así es. Cuando vieron hasta los compañeros, su vida, antes están vivos ahorita. Así es, ahí están. Fueron perseguidos fuertemente por el ejército y todo. Sí, entonces lo que le digo es que tenemos que establecer inclusive en esa agenda no solamente las necesidades que hay, sino las prioridades de esas necesidades. Y legislativamente entre una de esas prioridades que debemos resolver es el tema de las elecciones. Usted no puede llegar con este tema al 2021 para empezar a discutir las reformas. Usted tiene que resolver este tema para, si quiere darle paz, si quiere darle tranquilidad, si quiere tener por lo menos un incentivo para lo que es la inversión en nuestro país, es garantizar la estabilidad. Y si eso es así, los primeros temas que hay que discutir son estos, los temas políticos de elecciones, y como bien lo plantea el amigo de San Pedro, tampoco nos podemos quedar en que resuelto eso se resolvió todo, porque los problemas que tiene Honduras son tan necesarios y que pueden generar una crisis peor que la que hoy hemos estado viendo, porque ya sería una crisis de hambre, ya sería una crisis social, ya sería una crisis realmente de la gente que no encuentre paz, no encuentre empleo. Entonces tenemos que tratar en esa agenda, de ese diálogo, estos temas como tal. De lo contrario, mire, la gente nos va a condenar, porque va a decir, fueron al diálogo, le resolvieron el problema a los políticos, pero al pueblo no le resolvieron nada, porque el pueblo va a seguir con el tema del hambre, va a seguir con el tema del desempleo, va a seguir con todos los demás, que son los que sofocan realmente esta realidad que hoy estamos viendo. Entonces, para nosotros el diálogo no debe ser solamente un tema casual, ¿verdad? Un tema que ya se ha generado estratégicamente para llegar a eso, ¿sí? Sino otros componentes que alimenten el espíritu y la barriga de la gente. Así es, pero refiriéndonos a este tema de la presidencia del Congreso, que es un tema que tenemos que abordar inmediato, porque ya el 2021 hay que nombrar la Junta Directiva Provisional. Sí. ¿Por quién va a votar, doña? Pues es que yo no sé quiénes son los candidatos ahorita. Nosotros como oposición se está proponiendo a Mauricio Villeda. Habría que ver si tenemos los votos. Nosotros consideramos que la alianza propone a Mauricio Villeda. Bueno, estaba escuchando, soy sincera, hasta ahorita estaba escuchando que se está proponiendo a Mauricio Villeda. Decirle que desde la vez pasada se le propuso al Partido Liberal y no quisieron, ¿verdad? Se les propuso que que manejaran la directiva y bueno, por diferentes razones no quisieron. Ahora, yo les quisiera plantear aquí a los compañeros, de manera muy respetuosa también, es ¿qué piensan de la importancia de la independencia de poderes? ¿Qué piensan en el sentido que la oposición debe formar parte de un poder del Estado como un elemento de un sistema democrático saludable? El poder absoluto corrompe absolutamente. Nosotros en este país no tenemos ahorita institucionalidad. Donde usted está controlado por el partido de gobierno. Va al Tribunal Supremo Electoral, el partido de gobierno. Va al Tribunal de Cuentas, partido de gobierno, va al Ministerio Público, el partido de gobierno, va al Comisionado de Derechos Humanos, o sea, todo. Y lo que le faltaba era el Congreso Nacional. Y yo no quiero demeritar la lucha que han hecho, porque, bueno, ellos dijeron, el Congreso vamos a tener que ver cómo lo controlamos.
y tienen bastantes votos. Tendría que ser una acción de desprendimiento de ellos en aras del favor que les hizo el Partido Liberal el periodo anterior y en aras de la conveniencia del país de permitir, porque ahí ellos son el punto clave, permitir que alguien de la oposición, en este caso Mauricio Villeda, fuese el presidente del Congreso, que no solo es el presidente del Congreso, o sea, hay que ver toda una estructura que hay ahí. Entonces, definitivamente, a mí lo que me preocupa no es tanto nombres de personas, sino que la concentración de poder es peligrosa. Y nosotros lo sabemos que hemos estado en diferentes organizaciones, Felicito, que fue presidente de la CGT y todo. Él sabe que lo más complicado es querer controlar uno todo. Que lo más importante en este caso es tener un cuerpo colegiado con el que se decida, aunque no piensen igual que uno. ¿Por qué? Porque esta concentración de poder, ¿a qué conlleva? A abusos de poder, a corrupción, a represión, a ilegalidades, porque yo me siento el rey, pues. Y yo me siento el rey como el de Francia, y soy el que mando, y soy el que mando a la guillotina, y soy el que decido. Entonces, yo pienso que la oposición, seriamente, sin estar pensando en nombres de personas, deberíamos pensar que es saludable que un poder del Estado, usted va a la Corte Suprema de Justicia y ya sabe lo que le van a contestar. O sea, uno va por trámite, pero ya sabe cómo está constituida. 8 nacionalistas, 7 liberales. Que no nos perdamos. Entonces yo creo que en aras de la gobernabilidad la deberíamos entender como eso, como la participación activa y dinámica, inclusive de los sectores de la oposición, en un poder del Estado tan importante como el poder legislativo. Pero sea, otros creen que la gobernabilidad... La oposición, perdón, doña Boris, es el Partido Liberal. Partido Liberal, Libre, Pino. No, ellos también son oposición. Pero seamos realistas, ellos ya tienen pláticas adelantadas. No, pero aquí una cosa es tener plática y otra cosa es abandonar su papel de oposición. Pero fíjese, don Raúl, que yo creo que ese también es el mensaje erróneo que se manda a la sociedad y por eso a veces los vemos confrontados. Porque mire, si es que la política es diálogo, lo decía doña Dori, la política es diálogo permanente. Hay temas coyunturales. Probablemente en este momento los pusimos de acuerdo en temas con algún partido, en otro momento vamos a poner de acuerdo con otros partidos. Y esa es la realidad. O sea, a veces nosotros, cuando mandamos un mal mensaje de qué es política y cómo se debe hacer la política, también nosotros como los quedamos encuadrados en una posición. Si la política es diálogo permanente, porque vaya, uno mira al presidente de Rusia, que habla con el presidente de Estados Unidos, y porque hablen con dos ideologías diferentes, no es que alguien pone en entredicho sus posiciones ideológicas ni sus valores. Entonces, las cosas hay que darle al nombre por lo que son. O sea, o llegamos a acuerdo en algunas situaciones. No significa que tal vez o somos vendidos, o somos cachurecos, o somos algo. Llegamos en el consenso por algo y pusimos las propuestas sobre la mesa, porque yo creo que parte fundamental de las negociaciones del diálogo de aquí adelante es que pongamos las cosas sobre la mesa y no sea ya la oscuridad o detrás del telón que negociemos las cosas. Ni con agendas escondidas. Ni con agendas escondidas. Y le quería responder a doña Doris, mire, fíjese que este tema es complejo, porque estamos en política. Aquí el que tiene el poder a veces quiere tener el control de todo. Vaya, y miremos el pasado, miremos los pasados gobiernos. Cuando tal vez fueron liberales, tuvieron el presidente del Congreso liberal. Cuando fueron nacionalistas, también tuvieron el presidente del Congreso nacionalista. Es válido todo lo que plantea doña Doris. Pero una cosa es lo que decíamos en la teoría y otra cosa es lo que podemos construir en la práctica. Y esa es una realidad. Yo creo, y aquí pongo sobre la mesa otra vez el tema del diálogo. Si nosotros queremos, cómo queremos redireccionar la forma como se redistribuyen las cuotas de poder o cómo se redistribuye la democracia en el país, todo pasa porque lleguemos a acuerdo. Pero el asunto hasta ahora es que no los hemos podido poner de acuerdo. Y esa ha sido una fragilidad de nosotros, los políticos. Entonces aquí es donde llego. Mire, hay que separar entre lo que decíamos y entre lo que podemos o aspiramos a construir. Y esa es una realidad. Y ese es el reto que tenemos la clase política. Y concatenado con el mensaje que le mandaron, mire, si aquí hay una palabra mágica en la política, la voluntad política. Y la voluntad política nos puede llevar a sentarlos, a construir y a determinar temas fundamentales, porque aquí lamentablemente de la política y de los consensos es que se deriva todo. Y hoy es que los tiene acá. Yo por eso es que yo pongo sobre la mesa uno de los planteamientos que yo hacía la vez pasada en el prediálogo, que yo creo que el reto que nosotros tenemos a corto y mediano plazo posible es cómo construimos una cultura del diálogo, porque esa es una realidad.
porque todo pasa porque los políticos nos ponemos de acuerdo en temas fundamentales para darle solución. Aquí le mandan una pregunta. Ajá. Buenos días, Raúl. Una pregunta de mi parte, Mircha Artur, para Alfonso Díaz. ¿Ellos cuándo han votado en contra del Partido Nacional o cuándo no se han unido a ellos? El diálogo no es bueno cuando se está obligando a aceptar un robo, violación o asesinato. No, yo comprendo el malestar de la población hondureña y yo acepto también como político. Probablemente nosotros hemos tenido muchos desaciertos como hemos tenido aciertos. Tampoco yo no vengo a defender lo indefendible, pero tampoco yo no vengo a echarle la culpa a los demás, sino que también tengo que asumir responsabilidad. Y un reto que los tenemos que plantear nosotros aquí en estos años próximos es tratar de buscar los consensos con otros sectores, para que por lo menos lo que decíamos en la teoría lo podamos construir en la práctica. Pero eso debe ser una autocrítica que lo debemos de hacer toda la clase política, porque autocrítica es lo que menos hay. Y como lo planteé en algún momento, las debilidades de todos nosotros van a ser las fortalezas de otros sectores. Y hoy sacábamos la cuenta, cómo está la distribución. Pero fíjese que a pesar de que es válido que el Partido Liberal busque la presidencia del Congreso Nacional, pues yo no me entiendo y me puedo explicar cómo es que ellos aspiran a sacar los 65 votos si no se han sentado a hablar con todos los partidos emergentes o en crecimiento. O sea, eso es como los errores que hemos cometido en política hasta ahora y no lo reconocemos. Y mandamos un mensaje erróneo, descalificando y diciendo un montón de cosas, pero es una reflexión que debemos de tener de aquí hacia adelante. Porque yo creo que sí, tal vez es importante, el tema, ¿sabe cuál es? Me gusta que usted es muy moderado y muy respetuoso, me gusta esa manera, y felicito también. Mire, el tema, ¿sabe cuál es? Y a lo mejor ese es el punto por los cuales no ha habido ese acercamiento, por la posición que ha tenido, por ejemplo, la UD en los últimos 8 años, que ha sido completamente sesgada al partido de gobierno. Eso es una realidad. Nosotros hemos visto los votos como han sido de la Unificación Democrática, completamente plegados al Partido Nacional, contrario a cuando nosotros estuvimos, ¿verdad? Que siempre teníamos posiciones bien críticas. De igual manera, la Democracia Cristiana, al principio, cuando veíamos un Cruz Ascencio muy beligerante y todo, pero después totalmente los votos de la ADC eran en línea con el Partido Nacional. Entonces, de repente es un error de nosotros creer de que ustedes están como matriculados, pero tal vez como ya un prejuicio que hay, pues. Sí. Pero por eso yo les pregunto, o sea, ¿qué opinarían de que la oposición llevara la conducción de un poder legislativo en aras incluso de los pesos y contrapesos? Porque de ahí, si no, nosotros, ya el Partido Nacional está anunciando que el 2022 van a ganar las elecciones ellos también, o sea, definitivamente vamos a luego el presidente de la República dice que el 20 de enero regulemos la reelección, para que ya poniendo, él sabe que no hay condiciones en el Congreso para regular la reelección, porque no vamos a regular algo que es ilegal e inconstitucional. Entonces va a decir, bueno, como no la regularon, queda indefinida y yo me lanzo para el 2022, no lo descartemos. Yo no descarto eso, porque él juró que solo iba a estar este periodo y ahora va. Por una le sonríe, don Feliz. Entonces ya está anunciando que va para el 2022. No puede ser. Yo creo que la lectura que uno puede hacer de estos 4 años, igual que lo que sucedió en el proceso electoral, el presidente de la República va a cumplir por distintas razones solo esta postulación, por distintas razones. Pues Dios le oiga, porque así dijo la vez pasada. No, pero así dijo. La verdad, Doris, es que pensar a estos momentos lo que está planteando hoy la alianza, en este caso más el Partido Liberal, de ser realmente la oposición que gobierne, que conduzca, mejor dicho, no tanto que gobierne, que conduzca el Congreso, trae una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque el ambiente no ha sido tanto el favorable, no es el favorable, no, y le voy a decir, esos 61 votos cuentan para cualquier lado. Por un voto se gana o se pierde. Sí, usted sabe que cuando la elección de la Corte hubo un momento que solo faltaba un voto. Así es. Por suerte no se atrevieron a pedírmelo a mí, ¿verdad? Para marcar la historia. Entonces,
a estas alturas me parece que quienes están manejando la estrategia dentro de la oposición van como con unos kilowatts bastante lejos de la realidad, van muy atrasados dentro de todo esto, ¿eh? Y lo que les decía, no se dan cuenta que las 24 horas cambian a otro día, ¿verdad? Y cada día. Entonces, no es nada fácil, ni podemos considerar nosotros esperanzador de que la oposición logre el apoyo no solamente de lo que pudiesen ser los partidos pequeños, sino realmente de otros votos que más necesitan en este caso. ¿Por qué? Porque no ha habido ese ambiente, ha habido un ambiente de descalificación, por ejemplo. ¿De dónde surge la iniciativa para que los partidos pequeños mejor en la reforma electoral debiesen de desaparecer? Entonces, por ejemplo, aquí tenía anotado, ayer anotaba, perdone que lo interrumpa, que vamos a hacer con Vamos y con FAPER. Ahí los van a llamar cuando les convenga, así es. Y yo le voy a ser sincera, yo siempre he estado en partido pequeño, pero a mí me parece, y lo digo tal vez en voz alta, un pensamiento en voz alta, que no podemos seguir así estos partidos, solo sacando un diputado o 2 diputados. Yo creo que esto nos obliga a hacer un mayor trabajo, porque aquí solo estamos así como quien dice, agarrando oxígeno, sobreviviendo, y deberíamos de tener un mayor trabajo de base. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, la Democracia Cristiana ganaba más alcaldías, y poco a poco nos hemos ido como plegando a los partidos grandes. Y lo hago autocríticamente, porque yo estuve en la UD al principio, cuando el movimiento social cristiano, nosotros éramos parte de toda la parte social, educativa, de las cooperativas y programas de escuelas radiofónicas, ¿se acuerdan? Felito, ustedes estaban en la parte gremial, todavía no se había organizado la ADC. Y nosotros en la UD igual, fíjese que logramos tener un crecimiento a 10 diputados, o sea, 5 propietarios, 5 empleados, después fue para abajo, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que sinceramente si se aprueba una nueva ley electoral hay que revisar esos parámetros. Porque si no, lo que tenemos son partidos que a la hora de la hora, y lo digo autocríticamente, a la hora de la hora se pliegan a uno o a otro lado, entregan las credenciales a uno o a otro lado, es una realidad concreta, o votan en el Congreso Nacional por uno u otro lado, dependiendo de lo que consigan. Y dependiendo de privilegios, y dependiendo de tilín, y eso es una realidad concreta. Entonces, a mí me alegra, por ejemplo, esta señora Michelle Bachelet ganó el hombre de la derecha, y inmediatamente lo llamó, lo felicitó y le dijo, vamos por el mejoramiento de Chile. Usted ganó, reconozco que ganó, y vamos para adelante, pero nosotros no tenemos esa cultura. Nosotros vemos como que, por ejemplo, en el caso de nosotros, la oposición, que tenemos nuestro argumento para decir que ganamos la candidatura presidencial, ya somos vistos como enemigos, somos vistos como que estamos en contra de todo lo que está pasando en el país. Nada más es una reacción en vista de que no hay una apertura para poder tratar los temas claves en otro nivel. Vamos a ir a una pausa y continuamos con mis invitados de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Esto es lo que se aproxima en el perfil de los Molina. De triple acción extra frescura. La blancura le rodea, más la gente le likea. De triple acción extra frescura. De la boca protegida, sea muestras de alegría. De triple acción extra frescura. Más me gusta, más amigos, más futuros divertidos. De triple acción extra frescura. Los protege, dientes blancos, extra futuro. Nueva Colgate Triple Acción Extra Frescura, extra sonrisas familiares. Nueva Acción Fusión de Limpieza presenta. Se me cayó un poco de salsa, pero ahorita... No te preocupes, amor. Tengo Nueva Acción Fusión de Limpieza con bicarbonato y toronja. Solo un poquito de acción arranca la grasa más pegada gracias a su poderosa fusión de limpieza con bicarbonato y toronja. ¿Les hacemos un postre? ¡Pastel de chocolate! Nueva Acción Fusión de Limpieza, 100% efectivo arranca grasa. Vecina, ¿y usted qué está haciendo? Limpiando mi casa con el poder de Asustina Alternativa al Cloro, que ahora trae más ingrediente limpiador y al mismo precio. Esto sí es poder que limpia y desinfecta de verdad. Nuevo Asustina Alternativa al Cloro, con más ingrediente limpiador. Te da todo el poder de la limpieza. Pruébalo hoy.
presentamos la limpieza más profunda, ahora en una sola botella. Nuevo Fabuloso Complete. Deja el baño sin sarro. Fabuloso Complete. Difícil de tu cocina. Desinfecta tu casa. Ahora incluso deja tus cenas limpias y sin manchar. Nuevo Fabuloso Complete. Todo en uno para una limpieza profunda. Hermano, dándole duro al ejercicio, ¿eh? Sí, si quieres un cuerpo completamente saludable, cuida también de tu boca. Usa Colgate Total 12. Protege tus dientes, encías, mejillas y lengua, dejando tu boca 100% saludable. Colgate Total 12, salud completa para toda tu boca. Prueba el cepillo Colgate 360 para una limpieza completa. El equipo ha vuelto a apretarse. Yo me encargo de esto. Eso no me lo esperaba. Wow, somos muy buenos en esto. En el 2018, vive las mejores series y películas por Canal 11. Life Center, desarrollo físico integral estética. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras. El mejor entretenimiento y el internet más rápido de Honduras, solo con Cable Color. Contrata nuestro paquete de 4 megabytes y recibe TV digital con acceso ilimitado a ESPN Play para que disfrutes transmisiones exclusivas y contenido on demand, más 9 canales HD sin costo. No lo pienses y comienza a disfrutar de los mejores servicios que Cable Color te ofrece por solo $36. Cable Color, una empresa 100% catracha. Con el nuevo Suavitel Complete. Aunque no lo creas, en este momento estoy enjuagando, planchando y cuidando el color de la ropa de mi familia. Porque el nuevo Suavitel Complete es la solución todo en uno para la ropa. Vive una vida complete. Nuevo Suavitel Complete, completo como el amor de mamá. ¡Esta tierra es nuestra! ¡Llegó la hora de conquistarla! ¿Cómo puedes adorar falsos dioses? Cuando quiero algo no paro hasta conseguirlo. ¿Y usted? Sé muy bien lo que quiero. Lo quiero. Es amor para el mundo entero. Que despierte la esperanza y la fe. En el 2018, vive las mejores novelas por Canal 11. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a las conclusiones finales con el presidente de la Unificación Democrática, Alfonso Díaz. ¿Qué conclusiones tiene? ¿Qué futuro ve a esto? ¿Se va a arreglar la crisis política, como escribía el catedrático universitario San Pedro Sula? Hay problemas urgentes en el país.
que no solo es la crisis política, obviamente tenemos que superar esto, Dios primero, se pongan de acuerdo todos y el país vuelva a la normalidad, porque recientemente estuve fuera de Honduras y la verdad que afuera creen que estamos en guerra y no estamos en guerra, pero sí, la oposición habla de 37 muertos, hay enfrentamientos entre militares en el sur del país, entre militares y la población. Me dio pesar ver a un muchacho que perdía el ojo. Y esas son las noticias que uno ve en las cadenas internacionales y cuando está fuera del país. Y platicábamos con algunos hondureños y sobre ese tema. Y fui a un restaurante que ahora se llama La Palapa, antes era Delita, ahí en Miami. En Miami. Era una cadena de una hondureña que montó empezó como decimos aquí con un comedor, y después ella montó una cadena en Miami y la vendió por varios millones de dólares. Entonces fuimos a ayunar ahí y las muchachas que atienden, todos son hondureños. Y todos me decían, pucha, y va a seguir eso, estamos preocupados, y yo soy de tal colonia San Pedro. O sea, eso es lo que se siente allá. Alfonso, ¿cuáles son sus conclusiones? Mire, yo al ver acá a Doña Doris, a don Felicito, pues tengo la esperanza que van a ser líderes, que van a tener sabiduría y poder buscar esos consensos. ¿Que se van a hacer libres? No, que van a ser los líderes, que van a ser los líderes que van a poder buscar ese consenso. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que buscar. Y usted que habló ahorita de cuál es la percepción que tienen hacia afuera del país, mire, si usted analiza cualquier proceso de guerra o de guerra civil, usted mira que después vienen los procesos de paz, y cuando se dan los procesos de paz viene el diálogo. ¿A qué quiero llegar con este planteamiento? De que, mire, ¿para qué nosotros necesitamos poner muertos, crear crisis? ¿Y por qué no mejor iniciamos a lo inverso? Empezamos dialogando, los ponemos de acuerdo y los ponemos a construir en aras de poder fortalecer la realidad de la sociedad hondureña. Y principalmente, don Raúl, yo creo que la parte fundamental, más que la crisis en sí, es el papel que podamos jugar cada uno de los actores políticos. Yo como presidente del Partido de Unificación Democrática reconozco que como partido tenemos que mejorar, tenemos que tener autocrítica y que principalmente también tenemos que tener la madurez para buscar el acercamiento con todos los sectores, con todos los partidos políticos, en aras de poder dialogar, de poder ejecutar y poder ser viable esa realidad, de poder construir esa cultura del diálogo, en aras de que el trabajo, las actitudes y el comportamiento de todos nosotros de aquí hacia adelante como clase política deriven resultados para la sociedad hondureña. Yo creo que esa debe ser la meta. Hay que ser positivo y en realidad ser tolerantes y tener la paciencia para poder construir esa realidad. Bien, agradezco al presidente del Partido de Unificación Democrática, Alfonso Díaz, su participación esta mañana. Doña Doris, sus conclusiones. Usted también tiene un rol importante por enfrente al ser reelecta por los habitantes del departamento de Francisco Morazán. Sí, no, es una responsabilidad muy grande, máxime que, pero pues agradecer a toda esa gente que sacamos 40,000 votos más de los que sacamos en la elección anterior. Eso me da la línea a mí de que tenemos que tener un compromiso mucho más alto y no tenerle miedo a los riesgos, ni tenerle miedo a enfrentarse a posiciones de poder, cuando esas posiciones de poder son contrarias a los intereses del pueblo hondureño. Decirle que la sociedad hondureña está polarizada, y está polarizada en gran medida. Desgraciadamente está polarizada, aunque no lo queramos aceptar, y está polarizada en gran medida por las incongruencias que hay entre los mismos líderes políticos y la falta de compromiso con el pueblo hondureño, y que es nuestro deber buscar las maneras, las avenidas, los caminos para que esa polarización se vaya decantando. También informarle que el pueblo hondureño en un 60% votó en contra de la reelección, y que nosotros como alianza contra la dictadura vamos a continuar. Mañana tenemos una movilización aquí en Tegucigalpa, va a ser una movilización pacífica, vamos a continuar protestando también contra el fraude de que fuimos objeto, y esperamos pues que este despertar del pueblo hondureño en contra de los megalatrocinios, del Seguro Social y de otros que se dieron en contra de la corrupción continúe profundizándose para que podamos buscar un mejor destino para esa gran cantidad de la población que hoy no tiene empleo, que no tiene que comer,
que no hay medicamentos, que no hay hospitales, que no hay escuelas, etcétera, etcétera. Esa debe ser nuestra ruta y hacia ahí vamos encaminados. Una movilización pacífica. Mañana una movilización pacífica lugar. A las 2 de la tarde partiendo de la Universidad Pedagógica Nacional, algo similar a lo que ocurrió en San Pedro Sula, una extraordinaria movilización donde hubo respeto para todo el mundo. Gracias, doña Ori. Muchas gracias a usted. Y que haya suerte este nuevo congreso, Bueno, la felicito. Bueno, muchas gracias. Lo felicito, también lo felicito a usted porque hay que reconocerle los méritos a la gente. No es fácil salir en un partido pequeño, ella lo logró pues en el Pino, en la Alianza, en el Pino, y don Felicito, que ha sido un hombre de una gran trayectoria, no la tenía fácil, la verdad, un par de veces que vino, estuvimos acá, pensaba que no la tenía fácil, pero también lo felicito porque el pueblo de Francisco Morazán ha decidido que lo va a representar. ¿Qué podemos esperar? Bueno, primero yo tengo confianza, tengo fe que esta crisis que podemos denominar en este momento se va a resolver. Eso no quiere decir que resolverlo es dejar el momento de aprovechar para poder tratar los temas que no solamente contribuyan a cierto nivel político, sino también a mejorar las condiciones del pueblo en general, el pueblo que tanto necesita. Nuestro compromiso en esto es hacer una diferencia, diríamos, que de todo lo que ha sucedido y tratar de mantenernos. No es que queremos ser los pulcros, porque eso es muy... Pero considerar realmente que nuestro trabajo va a estar para buscar soluciones con todos los que constituyen los 128 diputados del Soberano Congreso Nacional, con los proyectos pues factibles, porque esto es lo otro, ¿verdad? Hay proyectos que a veces uno quisiera, pero que no son realmente viables, y los proyectos factibles, hay distintas razones para señalar esto. Este es un programa que contribuye precisamente con esto, con la conciencia del pueblo hondureño, con la información hacia el pueblo hondureño, y esto nos contribuye para que lleguemos a arrancar en la fecha indicada desde el Congreso con una participación oportuna y además que contribuye a buscar consensos en los temas importantes del país. Sí. Antes de irme, les voy a contar algo que me pasó antes de las elecciones. Aquí hay un lugar en el barrio Morazán famoso que se llama El Barco. Yo creía que eran los Jucos. No, pero ahí en el barco, pues, sí, ahí en el barco vi un gran póster de Felicito Ávila. Ah, sí. Y dije yo, ¿será de él ahí? ¿Tendrá un amigo? Cuénteme de ese póster. Fíjese que ese primero lo pusimos en el 2013, y pasó 14, 15, 16 y llegó al 17, no, hasta las internas que fueron a principios del 17, ¿no? ¿Y por qué? Lo que pasa es que la señora se ha hecho muy amiga de mi hijo, inclusive la dueña de ahí, pero yo decía, ¿por qué no lo quitan? Pasó 13, 14, 15, 16 y estaba ahí. Y cuando fui otra vez a decirle, ay, ahora me va a permitir. No, es que tuve que prestarle, me dijo, a un liberal, tuve que prestarle porque ya no podía, me dice, que me siguiera pegando el sol en la cama, entonces el suyo me servía para... Ajá, era para que no le diera el sol. Y así entonces lo seguimos manteniendo. Le puse el nuevo para seguirle favoreciendo. Más grueso para que no le llegara el sol. Pero muy buen punto. Muy bueno. Gracias. Sí, gracias. Televidentes. Ojalá que por el bien del país los políticos se pongan de acuerdo y piensen que superemos estos problemas y sacar el país adelante, que hoy vi que Estados Unidos está diciendo que tengan cuidado en venir a Honduras, que todo eso se supere para el bien de todos nosotros. Que estén bien, buenos días. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.